Parece como que no le creyó a usted y a mucho. Toque a otro mejor y dígale: Dios está en este lugar. Dígale: Dios se va a glorificar hoy en este lugar. A su nombre la gloria, amén. Yo le invito a levantar sus manos por unos breves minutos. Levante su mano al cielo y con sus ojos cerrados dígale: aquí estoy, Espíritu Santo. Dígale: hoy he venido porque necesito que tú me hables, Dios. Dígale: hoy quiero ser un vaso receptor de tu palabra, Dios de gloria. Que tu palabra haga rema en mi vida, Dios. Que tú me hables, que tú me ministres, que tú me toques, Dios de gloria. Dígale: aquí estoy, Espíritu Santo. Dígale: quizás con cuantos problemas en casa, Dios. Quizás con tantas luchas internas, pero aquí estoy una vez más. Porque necesito oír tu instrucción, Dios. Dile: porque necesito escuchar de qué manera avanzar, de qué manera seguir. Aquí estoy, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche a este lugar. Dile: bienvenido a mi vida hoy. Dile: bienvenido a mi corazón hoy. Haz como quieras, Dios. Háblame como quieras. Dígale: yo necesito que me hables. Hay gente que necesita una instrucción directa de Dios hoy. Hay gente que en la semana le ha preguntado a Dios qué es lo correcto, qué es lo que debo hacer, cómo debo moverme. Yo creo que su presencia ya está en este lugar. Así que dígale: aquí estoy, Señor. Y gracias por lo que harás conmigo hoy. A tu nombre sea la gloria, la alabanza y la exaltación. Gracias, Dios. Tome su Biblia en esta hermosa noche, amén. Si el que está a su lado no trajo, usted le va a compartir la palabra en esta noche. Y si va a ubicar en el libro de Mateo, los evangelios, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 24. Cuando usted tenga el versículo 24, me grita amén. Mateo capítulo 14, versículo 24. Amén. Comparta la palabra con el nuevo, con el que no tiene, y vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y a su nombre, bríndele un aplauso a Dios y tome asiento en esta noche, amén. Dígale al que le queda a su lado: volverás a caminar sobre la promesa. Mira el que le queda atrás y dígale: volverás a caminar sobre la promesa. A su nombre la gloria, amén. Este es un capítulo que muchos ya no sabemos de memoria, hemos escuchado, lo han predicado de todas las maneras posibles, amén. Pero mientras leía este capítulo, Dios me ministraba algo interesante. Y lo primero es que dice la palabra que Pedro fue quien le pidió a Jesús que quería ir hacia él andando sobre el mar. Si usted leyó bien la historia, dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, desde aquí, desde donde estoy. Entonces Dios me ministraba algo poderoso de este versículo, y es que
¿Cuántas veces usted le ha pedido algo a Dios y usted le ha clamado algo a Dios y usted le ha rogado a Dios por una petición, por una bendición, porque le responda algo? ¿Y cuántas de esas veces Dios ha permitido que tu oración sea contestada? Ahora, lo más importante es que dice la palabra que Pedro pidió ir a Jesús, pero su fe no estaba capacitada para andar sobre el mar. Entonces, hay momentos en los que usted le pide a Dios cosas. Señor, bendíceme con un trabajo. Señor, bendíceme con una familia. Señor, trae una persona a mi vida que se acople a todas las necesidades emocionales, físicas, económicas que yo tengo. Y resulta que tú insistes tanto en lo que crees que necesitas, que Dios te lo entrega. Pero cuando Dios te lo entrega, empiezas a hundirte. ¿Sabe? Interesante que dice la palabra que Pedro pidió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti, si es verdad que tú eres. Y hay momentos que nosotros somos así con Dios. Pero si tú eres Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Pero si Dios es tan bueno, ¿por qué a mí? Si yo no he hecho nada malo, si yo no he hecho nada del otro mundo, Señor, no entiendo por qué permites esto en mi vida. Y Dios permite que lo que quieres sea respondido y te lo entrega, pero no es el tiempo de tú recibirlo. Y resulta que dice la palabra que andando Pedro sobre el mar, su fe menguó, y comenzando a hundirse le tocó clamar al maestro nuevamente. ¿Y sabe qué me enseñaba Dios a través de eso? Hay cosas en nuestra vida que Dios no nos entrega, no porque Él no quiera dárnoslas. Hay victorias que Dios no te entrega, no porque Él no quiera dártelas, no porque Él sea malo, porque se haya olvidado de ti, sino que simplemente tu fe, tu capacidad todavía no está completada para tú recibir lo que Dios tiene para ti. Y aunque estés caminando sobre la promesa y la palabra que Dios dijo que te iba a dar, vas a empezar a hundirte en cualquier momento. Porque dice la palabra que Pedro comenzó a hundirse, pero quien le pidió a Jesús ir a Jesús fue Pedro. Jesús no le dijo: Pedro, sal de la barca. Él le dijo: yo quiero que tú me muestres si eres Dios. Y muchas veces nuestra condición es esta delante de Dios. Y rogamos y pedimos y clamamos y quiero esto y quiero aquello, y ¿por qué no me lo das? Y lo veo en otro y me preocupo porque lo veo en otro y lo anhelo lo que tiene otro. Pero cuando tengo lo que otro tiene, me doy cuenta que no puedo caminar ni siquiera 5 pasos cuando ya me estoy hundiendo. Y a su nombre. ¿Sabe algo que Dios me ministraba? Si lo va a dar, déselo fuerte a Dios. ¿Sabe algo interesante? Lo que hacía y lo que hace que muchas veces usted y yo nos hundamos caminando sobre la promesa es que no tenemos una identidad delante de Dios. Desconocemos el nivel que tenemos nosotros espiritualmente, desconocemos lo que estamos capacitados para cargar, y como lo desconocemos, esto nos lleva a perder identidad delante del milagro. A veces rogamos a Dios por muchas cosas, pero no entendemos que no es el momento de adquirirlas porque no estamos preparados. ¿Cuánta gente quizás a veces Dios le da un negocio, Dios le da un trabajo, Dios le da una persona, y usted ve que se olvidan de Dios? Ni más lo vio usted en la iglesia pidiéndole a Dios, ni más lo vio usted en los ayunos pidiéndole a Dios. Entonces queremos la bendición y anhelamos la bendición, pero no nos damos cuenta que la bendición misma puede matarnos. Si usted ve la palabra, dice uno de los libros, no recuerdo, habla acerca de la historia de Eliseo. Cuando Eliseo da la palabra, aquel hombre que estaba delante, al lado del rey, que era la mano derecha, no la creía. Y Eliseo le dice: bueno, no te preocupes, que el milagro va a suceder. Dios va a venir sobre la ciudad, Dios va a bendecir la ciudad. El problema es que tú no vas a ser parte de la bendición. Y cuántas veces, a veces Dios quiere bendecirnos de una u otra forma, pero Dios impide esa bendición porque no estás preparado. Entonces entramos en procesos y en situaciones en las que Dios no nos tiene. Y a veces hay gente llorando y chorreando moco y quejándose delante de Dios, y resulta que no es Dios que te tiene ahí, sino que tú pediste y te apresuraste, y en tu voluntad y en tu tiempo quisiste correr a algo que Dios tenía para ti, pero no era el tiempo de que te lo entregara. Y como lo recibiste fuera del tiempo, ahora te estás hundiendo. Ahora estás clamando, ahora estás necesitando una ayuda de Dios. Y a su nombre. Lo que hace que usted se hunda en el pecado, en la contaminación que hay en el mundo, en los problemas, en la depresión, es la falta de identidad que tenemos.
como pueblo de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? José sabía quién era él. Y dice la palabra que José se vestía como un egipcio y andaba, aparentemente era un egipcio, pero su identidad la tenía clara. Él estaba en Egipto, pero su corazón no era de Egipto. Si usted ve, dice la palabra que Daniel estuvo también en aquel lugar, pero él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Él dijo, yo no me voy a contaminar con la porción del rey. Y Dios levantó gente a favor de Daniel. Si usted ve a Esteban, una de las historias más terribles de la Biblia, este hombre lo estaban apedreando a causa de la verdad. Este hombre lo estaban lastimando, estaba literalmente muriendo. Y su identidad era tan clara en Dios y tenía tan claro el propósito de lo que vino a hacer a la tierra, que él simplemente decía, ten misericordia de ellos, Señor. Ellos no saben lo que hacen, me están apedreando, me están matando, pero ten misericordia de ellos. Cuando una persona tiene una identidad clara delante de Dios, nada lo mueve. A usted cualquier viento no lo mueve porque su casa está sobre la roca. A usted cualquier comentario no lo mueve porque su casa está sobre la roca. ¿Sabe por qué a veces la iglesia está llena? O muchas veces hay gente dentro de la iglesia tan voluble. Y vivimos una vida como subiendo y bajando, como un sub y baja, como un carrusel. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta identidad. Entonces el primer comentario que oímos, a eso creemos. Lo primero que vemos, a eso creemos. Y Dios no necesita gente que se mueva por lo que cree. Porque mi realidad y tu realidad hoy te dice algo. Tu realidad hoy te dice que quizás no vas a salir, que Dios se olvidó de ti, que la promesa no se va a cumplir, pero tu fe te tiene que decir otra cosa. Entonces, si tú me hablas de fe, y si tú me hablas de que tienes un Dios, no me hables de tu realidad. Háblame desde la postura que tu fe te da, desde lo que tu fe te da para visualizar en tu mañana. Amén. Y a su nombre. Oiga, Nehemías construía el muro que había sido derribado. Y más opresión, dice la palabra, que era tanta la opresión que el corazón del pueblo estaba desvaneciendo. Pero se levantó un hombre que tenía la certeza del Dios que le había dicho, levanta el muro nuevamente, reedifica los muros de Jerusalén. Y él tenía una identidad clara. Y cuando usted tiene una identidad clara, imagínese la posición de Nehemías. Lo único que había para él era ruina. No había una piedra en la que él dijera, voy a empezar la edificación por aquí, no. Todo estaba arruinado. Pero en medio de esas ruinas, Nehemías no veía ruinas. Él tenía una mirada distinta. Él decía, bueno, aquí hay ruinas y hoy veo esto y hoy hay aquello, pero el que me llamó me dijo que edificara muro. Entonces, cuando usted y yo tenemos identidad clara en Dios, sabemos cuál es el propósito de lo que vivimos. Si usted tiene claro quién es en Dios y que es un hijo de Dios y el propósito con el que lo llamó, usted no va a ser de los que hoy están bien, mañana está mal. De los que hoy vienen a la iglesia contentos y mañana vienen a la iglesia triste, no. Y quizás sí usted me dirá, sierva, pero somos carne. Amén. Hay días en los que usted no quiere absolutamente nada. Pero en medio de esos días usted tiene que recordar el que le dio la promesa. Usted tiene que recordar, bueno, hoy es un mal día y no estoy viendo nada y estoy aburrido y quiero tirar la toalla, pero me dieron una palabra, me entregaron una promesa y el que la entregó no miente. Entonces Dios quiere que aprendamos a tener identidad de hijos. Noé sabía cuál era el propósito de él. Él no andaba peleando con Dios preguntándole el por qué tenía que edificar arca, no. Había sequía y Noé estaba edificando arca. Entonces hay gente que en medio de la sequía, en vez de edificar, se quedan sentados a llorarle al diablo y a darles explicaciones al diablo. Si usted lee la palabra no me registra que Noé se puso a contender con los que se burlaban de él. La palabra no me registra que Noé empezó a decir, no, pero ¿por qué se burlan si la palabra me la dio Dios? No, pero ¿por qué esto? No, Noé enmudeció. Y en el silencio de Noé hubo manifestación de Dios. El problema está en que el que tiene identidad de hijo sabe que en cualquier momento Dios peleará por él. Usted no tiene necesidad de levantarse contra su casa, contra su familia, discutir, pelear, no. Tenga identidad de hijo. El que tiene identidad de hijo no se pone a discutir con el diablo, ni tiene que darle explicaciones siquiera. En ningún momento Noé empezó a darle explicaciones a la gente. Él siguió edificando arca, porque él dijo, listo, ahora no lo estoy viendo, pero el que dijo que caería lluvia va a caer.
No sabemos cuántos años tardó Noé, cuánto tiempo tardó Noé en hacer el arca, pero lo que le puedo asegurar en esta noche es que cuando Noé puso la última tabla, Dios se manifestó. Porque Noé tenía identidad, él sabía cuál era el propósito. Él sabía para qué Dios lo había llamado. Y a veces lo que nos falta como hijo de Dios es tener identidad de hijos. Hay gente que no se cree el papel de hijo de Dios. Y lo ve usted, el menospreciado, el abandonado, el desamparado, el afligido. Tenga identidad de hijo. La palabra dice que aunque padre y madre nos dejen, con todo Él nos recogerá. Pero para que Él lo recoja en sus brazos, usted tiene que creerse el papel. Si usted no tiene identidad y no sabe quién es en Dios, el mundo espiritual no te va a conocer. La única manera de que el mundo espiritual te conozca es que te tiren piedra como Esteban. Esteban fue conocido lo que portaba, porque cada piedra que le tiraban, él glorificaba a Dios. Y lo único que hacía era decir: pido misericordia por ellos, Señor. No saben lo que hacen. Y a su nombre. Cuando nosotros entendemos cuál es el propósito por el que estamos caminando, a usted nada lo va a hacer hundirse. Entonces, usted y yo no podemos pedirle a Dios que haga milagros en nuestra vida, en nuestro hogar, si usted no está preparado para recibirlos. Dios puede cambiar su casa, sus hijos, su economía en un momentico. Usted puede salir hoy de aquí y salirle un trabajo en el que gane millones. Pero ¿de qué te va a servir tener la manifestación si cuando la tengas no vas a tener a Dios? Yo prefiero no tener la manifestación, pero creer en que algún día Él se va a manifestar en mi vida. Y a su nombre. Otro punto que Dios me ministraba, y era que quizás cuántos de los que estaban en la barca vieron a Pedro hundirse, y cuántos quizás dieron a Pedro por muerto. Cuántos quizás dijeron: no, este hombre ya no hay salvación para él. Perdió su fe, perdió la esperanza, ya no tiene nada que valga la pena. Pero luego dice la palabra que esos mismos que ven a Pedro hundirse son los mismos que ven a Jesús darle la mano y caminar nuevamente sobre las aguas. Entonces el problema no está en los que te miran desde la barca. El problema es qué haces tú cuando estás en medio de la tormenta. Si Pedro se hubiera puesto a clamar a los discípulos, a pedir ayuda a los discípulos, que le tiraran una cuerda, que le tiraran una red para salir, Pedro hubiera muerto en medio de la tormenta. Pero Pedro tuvo claro el propósito. Él dijo: aquí frente a mí me estoy hundiendo frente al que puede hacer algo por mí. Y hay gente a veces dentro de la iglesia hundiéndose frente a la promesa. Y Señor, no tengo respuesta. Y Señor, no hay para mí. Y Señor, te olvidaste de mí. Y usted está frente a la promesa. Sino que los vientos y su poca fe le impide ver la manifestación. Si usted lee la Biblia, la fe es un fruto del Espíritu. Y entonces los que adquieren la fe y los que tienen fe tienen que vivir en el Espíritu. Cualquiera me puede decir a mí: yo creo en Dios, desde un punto de vista en el que usted se siente bien. Cuando tienes alimento, cuando tu familia está a favor tuyo, cuando no te falta nada, es fácil decir yo tengo fe. El problema es tener fe cuando te estás hundiendo. Ahí es donde se saca identidad. El problema es tener fe cuando usted siente que ni en la iglesia hay alguno con el que usted cuente. El problema es tener fe cuando usted llega a su casa y se siente igual de vacío. Es que de nada te sirve a ti tener fe solo en los momentos buenos. Tu fe se ve manifestada cuando tu carne es tocada. Porque cuando tu carne es tocada, tu espíritu tiene que avivarse. Y a su nombre. El único que tiene el poder de levantarnos después de la tormenta se llama Cristo. Pero el problema es que la posición suya y mía a veces delante de Dios es tan distinta a lo que Él quisiera, que eso impide la manifestación de Dios sobre usted. Otra cosa que Dios me ministraba es que la tormenta se calmó cuando Pedro y Jesús entraron en la barca. Y si no, lee el versículo 32 y mire lo que dice la palabra. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. O sea que después de que Pedro se está hundiendo y el maestro le tiende la mano para sacarlo, Pedro volvió a caminar sobre la tormenta. Y hay gente que a veces quiere que Dios le dé cosas súper fácil. De pronto usted diría: no, sí, Pedro llegó a la barca breve. No, dice la palabra que el viento se calmó cuando él
y Jesús pisaron la barca. Entonces hay momentos en los que usted se va a hundir y Dios le va a dar una palabra, pero eso no significa que la tormenta vaya a parar. Simplemente significa que ya vas caminando con Jesús y que en el momento en el que pises la barca es en el momento que va a haber manifestación. Antes no. O sea, tienes que volver a caminar sobre la dificultad, sobre el problema, sobre la depresión, sobre la economía baja. No hay otra forma. Si usted no camina esa tormenta, no va a haber paz para su vida. Si usted no camina esa dificultad, no va a haber paz para su casa. Lo único que Dios quiere, la diferencia, ¿sabe qué la hizo? Que Pedro ya no caminaba solo. Pedro volvió a caminar sobre las aguas, pero iba de la mano de Jesús. Y el problema es que a veces usted quiere soltarse de la mano de Jesús. Porque un comentario, porque una persona, porque alguien me dijo, porque en mi casa se levantaron, porque el diablo utilizó a alguno para romperme el corazón. Entonces queremos caminar, pero a nuestra manera. Y a su manera se va a volver a hundir. Créame que usted no necesita más nada que tomar la mano de Jesús en medio de la tormenta y caminar. A veces nos desesperamos y creemos que lo que necesitamos es riqueza, es ropa nueva, es vestido nuevo, es que Dios me bendiga con una persona, es que Dios haga algo conmigo. No, usted no necesita eso. Usted lo único que necesita es tomarse de la mano de Jesús. Y Él todos los días tiene su mano extendida, sino que usted todavía no se ha dado cuenta porque no tiene identidad de hijo. ¿Sabe quién sí tenía identidad? La mujer cananea. Dice la palabra que Jesús le había dicho: oye, pero ven acá, el pan no es para los perrillos, es para los hijos. Y con todo y eso, esa mujer tuvo identidad. Y decía: bueno, sí, mi condición, no soy parte del pueblo de Dios, no lo merezco, pero yo necesito el milagro porque tú lo tienes. Y alguien que tiene identidad reconoce sus debilidades, pero reconoce que en sus debilidades el poder de Dios puede glorificarse. No sé si usted me está entendiendo. El que tiene identidad es aquel que sabe que de la manera que camina no está bien, que va chueco, que de pronto está influenciado, que se le está destruyendo el hogar por su culpa, pero tienes identidad y tomas la mano de Jesús para caminar. Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que le digamos de qué manera moverse. Él sabía lo que Él quería hacer. Entonces, a veces usted empieza a pedir y a clamar cosas a Dios por las que no está preparado para recibir. Y entramos en una lucha y en un desespero impresionante. Y nos dejamos a veces usar del diablo, y usted me disculpa. Entonces comentamos nuestra situación o nuestra vida o lo que vivimos a la gente menos indicada. Comentamos lo que vivimos a la gente que está viendo desde la barca, los que están a salvo, los que están bien. El que está desde la barca no va a poder hacer nada por ti. Él te puede tirar la palabra, la red desde lejos, pero eso no significa que Él pueda tener la autoridad para ayudarte. Entonces tomamos la dirección correcta porque vemos que la tormenta se hizo fuerte. ¿Y sabe qué? Dios me ministraba que fue necesario que Pedro empezara a hundirse. Si Pedro no se hubiera empezado a hundir, él no se hubiera dado de cuenta de lo que faltaba en su vida. ¿Y sabe qué es lo que saca la mejor porción de usted? Los problemas. Cuando le tocan su estructura, cuando tienes un mal carácter y Dios utiliza alguno por ahí que te dé durísimo. Cuando llegas a tu casa y todo el mundo se levanta contra ti. Ese es el único método que Dios utiliza para sacar identidad de ti. No hay otra forma. Porque usted va a saber lo que le falta cuando lo necesite. Si usted lo tiene, no va a saber qué le falta. Pero el día que le falte, usted va a decir: uy, me falta carácter. Uy, me falta como arrepentirme. Uy, Señor, me falta como sujetar mi lengua. A rato como que hace cosas que no debería. Entonces la única manera de usted saber lo que a usted le hace falta en Dios es estando bajo la tormenta. La tormenta, el problema, la dificultad, lo único que hace es exhibir el poder de Dios sobre usted. Pero si usted es de los que en la tormenta empieza a pelear con Dios, nunca vas a tener identidad de hijo. Pedro no empezó a discutir con el maestro. Pedro no empezó a preguntarle a Dios por qué se hundía. Pedro no empezó a preguntarle al Jesús por qué lo había dejado hundirse. No, Pedro tomó la actitud correcta, que
que fue clamar a Jesús. Y a veces lo que nos falta a nosotros es ir a las manos correctas. Su respuesta, su bendición, lo que necesita no está en las manos del hombre. Su bendición y lo que a usted le hace falta para llenar el vacío que tiene en su vida está en las manos de Jesús. La única manera en la que lo va a lograr es cuando tome la mano de Jesús. Porque con su mano es más fácil caminar. ¿Sabe por qué Israel duró 40 años en el desierto? Porque nunca faltó la mano y la manifestación de Dios para ellos. El día que faltó y que Dios dijo no más, murieron en el desierto. Entonces a veces Dios nos va a acompañar en todo lo que usted viva. Dios le va a acompañar. Dios va a estar con usted. Aunque usted no lo sienta, aunque usted no lo escuche, aunque usted no sienta que nadie está de su lado, Dios está ahí. Simplemente Él está esperando que usted tome la actitud correcta. Hay gente que a causa de todas las tormentas que ha vivido, que ha pasado en su vida, ya no tiene esperanza. Y su esperanza se murió en medio de la tormenta. Y el problema no es que no haya manifestación, porque Dios lo que quiere es que tú vuelvas a caminar sobre la tormenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando Pedro volvió a caminar sobre la tormenta, esto le dio identidad. Y él conoció y decía, bueno, con mis fuerzas no va a ser posible lo que yo quiero. Pero si voy de la mano de Él, entonces voy a lograr llegar hasta la barca. Y si usted quiere enderezar su vida y quiere manifestación de Dios, tiene que volverse a Dios. Hay gente desesperada en el mar ahogándose sola. Hay gente desesperada en el problema ahogándose sola. Y Dios está ahí esperando. Y Dios está ahí esperando que tomes la decisión correcta. Entonces corremos al vecino, al amigo, a mi esposo, a mi esposa, el novio, la novia, a todos menos a Dios. Y todo el que se me atraviesa le cuento cómo me siento. Y el que medio me pregunta y digo, siervo, sierva, ¿cómo está? En proceso. Sin fuerza, pero creyendo que algún día pasa algo. Si usted tiene identidad de hijo, usted lo que va a decir es, no, yo, bien en victoria y en mi casa, uy, esa gente está que derrama gloria. En mi casa eso está que se explota del poder de Dios. Pero si usted no tiene identidad, al primero que se le acerque usted le va a exponer su condición. Y lo único que van a hacer por usted es ponerle la mano en el hombro. Ay, siervo, qué pesar. Ay, siervo, yo sí creo en ti, yo estoy contigo. Y llegas y estás igual de vacío. Entonces es ahí cuando usted tiene que hacer un análisis en su vida y decir, bueno, he tocado miles de puertas, he llamado a miles de personas, he hablado con todos los pastores, pastoras que pueda haber en el globo terráqueo y sigo igual de vacío. Entonces donde usted tiene que analizar y decir, falta algo. Lo más importante, tomar la mano de Jesús, porque Él la tiene tendida. Tener identidad y decir, bueno, la embarré. Sí, pequé, me dejé llevar por el diablo, me menguó la fe, de pronto hablé lo que no debía en el momento que no debía, de pronto me junté con la gente incorrecta y esto me llevó a perecer del propósito, pero nuevamente la mano de Jesús se extiende. ¿Y sabe cuál es el único propósito por el que se extiende? Por misericordia, no porque usted y yo lo merezcamos, porque yo le aseguro que Dios muchas veces debe estar cansado de que nosotros tomemos la actitud incorrecta y lo utilicemos. Simplemente lo necesito para que calme esta tormenta. Llego a la barca y me olvido de quién era el maestro. Simplemente necesito porque estoy triste, estoy agobiado. Llego a la barca y me olvido del que me trajo hasta la barca. Usted no puede olvidarse de Dios. No puede olvidarse del lugar en el que Dios lo sacó. Si usted se olvida de donde Dios lo sacó, le va a ser fácil volver porque no tiene identidad. Pero el que tiene identidad sabe qué hace. Dice, bueno, Señor, soy carne, no lo he hecho bien. Miles y miles de veces me han dicho que me arrepientas y yo no he querido, porque no me ha dado la gana de arrepentirme. Y me disculpa. No he querido, Señor, arrepentirme. No he querido caminar la tormenta como tú me has dicho. No he querido caminar en este camino como tú me has dicho. No he querido hacer tu voluntad, sino que la he cuestionado. Y cuando usted reconoce y toma esa actitud, entonces Jesús dice, era lo que faltaba.
que reconociera. Lo único que le va a traer cambio a usted es cuando usted reconozca que necesita de Jesús. Hablar y gritar, y por más grito que usted dé en medio de la tormenta, no vas a ser escuchado. Entonces, cuando no somos escuchados, viene otro problema. Porque entonces el no ser escuchado me trae a mi aflicción, me trae dificultad, comienza el diablo a ponerme pensamientos, comienza el vecino a ponerme pensamientos, y salen todos a favor mío aparentemente. Y no hay ninguno que se me pare en la brecha y me diga: mire, siervo, sierva, lo que pasa es que usted está caminando la tormenta de la manera incorrecta. Entonces tienes que quitar esto y esto de tu vida y reconocer que necesitas tomar la mano de Jesús para que puedas volver a llegar a la barca. No hay otra forma. No hay otra forma de hacerlo. Y a su nombre. Sí, Dios te va a sacar porque Él lo prometió. Dios te va a levantar porque Él lo prometió. Dios te va a poner a servir porque Él lo prometió. El que lo prometió no miente. Él no tiene sección, Él hace lo que quiere cuando quiere. Pero el problema es que no lo va a hacer cuando tú quieras. Cuando Él sepa que es necesario hacerlo. Entonces a veces usted está en problemas, está sin comida en la casa y Señor, ¿por qué? No, Él sabe. Él sabe que si te da un trabajo en el que ganes 3 millones de pesos, te olvidas de Él. Entonces prefiere tenerte con lo poco, porque con lo poco al menos nos conformamos y cuando se nos acaba tenemos que correr a buscar más. Usted no se ha dado de cuenta, y la única forma de que mucha gente permanezca es porque hoy tiene la bendición pero mañana amanece sin ella. Entonces es un mecanismo que Dios utiliza. Te da todo en un momento, pero si ve que te estás desviando también te lo quita, con el único propósito que vuelvas a tomar su mano. Entonces Dios quiere sacar de ti identidad para que se cumpla la promesa en tu casa, para que se cumpla la promesa en tus hijos, en tu hogar, en tus finanzas. Tienes que tomar la mano de Jesús. No hay otra forma. Alejándote de Dios no lo vas a lograr. Yéndote de la iglesia no lo vas a lograr. Hablando, murmurando no lo vas a lograr. Lo único que Dios quiere es que camines sobre la tormenta y me estoy hundiendo porque la embarré, Señor, pero tomo nuevamente tu mano. Pero si usted muere a su fe, a su esperanza, nunca vas a llegar a la barca y vas a morir en medio de la tormenta, en medio del desierto como Israel. Y Dios no lo llamó a usted para que se muriera en el desierto. Eso fue aquel pueblo. Pero el problema es que a veces usted y yo tomamos la decisión de que así sea. Nos acomodamos. Y bueno, si ya no pasó, ya no va a pasar. Y bueno, si Dios ya no lo hizo, han pasado 20 años y no lo ha hecho, entonces ya no lo va a hacer. Y si usted lee la historia de Caleb, dice la palabra que esperó, creo que 45 años. 45 años para recibir la tierra que Dios le había prometido. Y usted y yo esperamos un año y ya no hay fe. Y cuando nos preguntan por la palabra que Dios nos dio, hay poder en Cristo. Vienen cosas mejores. Dios puede hacer cosas mejores. Entonces, si no tienes convicción de lo que Dios te habló, ¿de qué Dios me hablas? ¿De qué fe me hablas? Hay gente a la que le preguntan, ¿y tu casa? No, ya que se lo lleve el diablo, ya esos no tienen salvación. Pero son los mismos que al culto siguiente y su casa viene en victoria. ¿No tienes identidad? Si tú tuvieras identidad, tú me hablas a mí desde tu posición de siervo, de hijo de Dios, con dificultades y fallas, pero como un hijo de Dios. Y a su nombre. Dígale al que le queda a su lado, tú vas a volver a caminar, pero no a tu manera. No podemos caminar la tormenta a nuestra manera. No le pidas, si usted le está pidiendo algo a Dios y ya Dios le dijo a usted que no es por ahí, mire, le voy a decir algo, lo que viene de Dios no te va a desviar del propósito de Dios. Eso es claro. Lo que viene de Dios no te va a desviar de su palabra. Lo que viene de Dios no te va a apartar de la iglesia, no. Porque lo que es de Dios es todo lo contrario. Porque el espíritu se discierne con el espíritu. Pero si usted me dice a mí, ya yo tengo lo que yo quería, Dios me lo entregó, y tus frutos no me demuestran que eres hijo o que tienes identidad, entonces no te lo dio Dios.
¿O te lo entregó Dios porque tú se lo pediste como a Pedro y ahora te estás hundiendo? Hay gente que pidió cosas a Dios y hoy se están hundiendo en ellas porque no era el tiempo de que las recibieras. Y por eso lloras y gimes y te desgastas y no le entiendes y peleas y, mejor dicho, no era el tiempo de que las tuvieras. Y como las obtuviste porque las querías y creías que las necesitabas, hoy te estás hundiendo. Y el problema es que cuando nos hundimos, lo primero que hacemos es renegar de Dios, porque creemos que la culpa es de Dios. Claro, si tú me lo entregaste, tú me dijiste y tú me lo diste, y ahora yo ¿por qué paso por esto? No, Pedro lo pidió, pero no era su tiempo. Pedro lo pidió, pero no estaba preparado. Entonces no le pidamos cosas a Dios que sabemos que mañana nos van a dañar. Mejor usted deje que Dios termine el proceso en su vida y que usted aclare su identidad, que cuando usted lo vean lo reconozcan como un hijo de Dios, no como el sufrido y el sin esperanza. Que cuando lo vean lo reconozcan como un siervo, como esa persona que dice: uy, tremendo, ha pasado cosas grandes pero sigue de pie. Uy, tremendo, este pasó escasez, lo dejaron en la calle, lo dejaron sin casa, pero permaneció teniendo identidad de hijo de Dios. El que tiene identidad no es el que hoy viene y mañana deja de venir. El que tiene identidad sabe qué viene a buscar. El que tiene identidad sabe a lo que viene. Y a su nombre. Colóquese sobre sus pies en esta noche. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo fuerte.